Bien, muy buenos días. Daremos inicio, por favor. Gracias. ¿Alguien me ayuda con el audio? ¿Me escucha bien? Sí, ya le escuchamos bien. Ah, bueno, le escucho bien. Sí, Gracias. Ahora sí, continuaremos. Bien. A ver, estamos aquí. Hemos quedado acá, ¿cierto? Sí, hemos quedado acá. Hemos visto las conexiones de resistencias en serie y hemos visto las conexiones de resistencias en paralelo. La resistencia equivalente, dijimos, la de serie es igual a la sumatoria directa, ¿verdad? Si tenemos tres resistencias, se suma directamente. R1 más R2 más R3. Cuando tenemos conexiones en paralelo, la resistencia equivalente la detenemos a través de esta ecuación, donde simplemente es la sumatoria de todos los inversos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a el inverso de cada uno de los resistencias. ¿Sí? Eso implica 1 entre R1 más 1 entre 2 y así, ¿correcto? Entonces, la cantidad de resistencias que hayamos tenido. ¿Sí? En eso nos queda. Bien, ahora vayamos a ver un ejercicio, por ejemplo. ¿Está bien? Bien. Veamos el enunciado. ¿Sí? ¿Qué nos dice el enunciado? Durante un electrocardiograma, ¿sí? La señal registrada depende de la resistencia total del trayecto que recorre la corriente eléctrica, desde la piel del paciente hasta el equipo. Este trayecto puede modelarse mediante varios elementos resistivos. La resistencia de la piel del tórax nos indica que es igual a 800 ohmios. ¿Sí? La resistencia del tejido muscular subyacente es igual a ¿qué? A 300 ohms. Y la resistencia interna del electrodo es igual a 50 ohms, conectados entre sí en serie. ¿Sí? Además, nos dice, el gel conductor del electrodo tiene una resistencia igual a 1200 ohms. Y la superficie humedecida del contacto tiene una resistencia de 600 ohms. Forman dos resistencias conectadas en paralelo, se indica. Finalmente, ambos bloques, ¿sí? El bloque en serie y el bloque en paralelo, se conectan entre sí en serie, constituyendo un circuito completo de contacto electrodo-piel en un sistema ESG. Determinen, se indica. Inciso A, la resistencia equivalente del bloque en serie. Inciso B, la resistencia equivalente del bloque en paralelo. E inciso C, nos pide la resistencia total del sistema. ¿Bien? Entonces, el enunciado se resume en esta imagen, ¿sí? En la imagen que ustedes ven, en una parte nos dicen, ¿sí? Que tenemos tres resistencias, ¿sí? Formadas por la piel, el músculo y el electrodo. Entonces, ambos, estos tres elementos nos indican que están conectados en serie, ¿sí? Y como se ve en el figura, ¿sí? En la imagen. Entonces, estos tres elementos están conectados en serie. Además, nos dicen que el gel conductor y la superficie húmeda, ¿sí? Estos dos elementos aparte, sí que se usan, están conectados en paralelo, ¿está bien? Como se ve en la figura, ¿sí? El gel conductor y de la superficie húmeda, ¿no es cierto? Estos están formados o conectados en paralelo. ¿Está bien? Entonces, teniendo un sistema que se muestra como de ¿está bien? Ahora, entonces, vayamos al cálculo del inciso A. Y el inciso A nos pide la resistencia equivalente del bloque en serie. Entonces, este es el bloque en serie, ¿verdad? Esos tres elementos. Entonces, de estos tres nos pide la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿está bien? Aquí es igual cuando hemos dicho que están en serie, que es a la suma directa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que sumar, la vamos a sumar a esa resistencia equivalente, resistencia en serie, ¿sí? Resistencia en serie va a ser igual a ¿qué?
a la suma directa, ¿no? 800 ohmios más 300 ohmios más 50 ohmios, ¿verdad? Aquí lo describimos, ¿sí? Entonces, resistencia en serie, ¿sí? Va a ser igual que 800 ohmios más 300 ohmios más 50 ohmios, ¿verdad? Y eso va a ser igual a ¿qué? 1150 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente de las resistencias en serie es igual a ¿qué? 1150 ohmios, ¿verdad? Porque es la suma directa, ¿bien? Entonces, ese es el resultado, ¿sí? Ahora, vayamos a analizar la conexión en paralelo, que son estas resistencias, ¿verdad? Del gel conductor y de la superficie húmeda. Como ambos están en paralelos, hemos indicado que para hallar la resistencia equivalente, tenemos que sumar el inverso. En este caso, el inverso de ambos, ¿verdad? Eso va a ser igual a ¿qué? Le vamos a llamar a nuestra resistencia equivalente 1 sobre la resistencia en paralelo, ¿sí? Resistencia R sub T. ¿Está bien? Y el cálculo va a ser igual a que 1 dividido entre 1200 ohmios más 1 entre 600 ohmios, ¿verdad? Ambas resistencias en paralelo. ¿Está bien? Y haciendo el cálculo respectivo, esta resistencia en paralelo resulta ser igual a ¿qué? A 400 ohmios. ¿Está bien? 400 ohmios. Ahora, eso es el inciso B. Ahora, para el inciso C, nos pide la resistencia total del sistema. Al sacar, sí, al hacer la resistencia equivalente del paralelo, sí, de la resistencia que está en el paralelo, de ambas en paralelo, vamos a tener acá, ¿no es cierto?, una resistencia equivalente que va a estar en serie con esta otra, ¿está bien? ¿Qué me refiero? Desde el punto A, ¿sí? Como vamos a sacar una resistencia equivalente, de esto vamos a tener, sí, una resistencia equivalente en serie, y vamos a tener otra resistencia, sí, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, desde este punto A, ¿sí?, hasta este punto B, ¿cierto? Finalmente solo vamos a tener dos resistencias, ¿sí? Una que es la equivalente de las que están en paralelo, ¿verdad? Acá, que va a ser resistencias en paralelo, ¿sí? Resistencia en paralelo. Y esta va a ser perdón, esta es la de serie y esta es la de resistencia en paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a tener solo estas dos. Y como ven, al final ambas, ambas resistencias que hemos sacado equivalentes van a estar conectadas en serie, ¿no? Entonces, como están en serie, la resistencia total del sistema simplemente va a ser la sumatoria directa de ambos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a tener que sumar R sub S más R sub P. Entonces voy a sumar 1150 más 400, ¿sí? Entonces el resultado es ¿cuánto? 1550 ohmios, ¿bien? La voy a denominar resistencia de A a B, va a ser igual a ¿qué? 1550 ohmios, ¿está bien? Entonces, al hacer la respuesta del inciso C, ¿sí? ¿Se entendió alguna duda, alguna consulta que tengan? Bien, no hay duda. Pues continúen, ¿sí? Continúen. Bien, ahora vamos a ver que la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es la corriente que circula entre dos puntos. Es directamente, siempre la ley de Ohm es un caso, ¿sí? De la corriente que circula entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada entre ellos, ¿sí? ¿Esto en qué se resume? Que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Está bien? El voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Eso nos indica la ley de Ohm. Como bien saben ustedes, el voltaje lo medimos en voltios, la intensidad de corriente lo medimos en amperios y la resistencia en ohm, ¿sí? Ya hemos visto el análisis dimensional, ¿sí?, de esas variables. ¿Está bien? Entonces, en esos les indicamos la ley.
de hoy. Bien, pues ahora vayamos a ver un ejemplo, un ejercicio. Bien, ¿qué nos dice el enunciado? En el servicio, dice, en el servicio de emergencias médicas se reportan varios casos anuales de pacientes que sufren accidentes eléctricos domésticos. Se sabe que una corriente alterna que atraviesa el cuerpo humano con una intensidad de 30 miliamperios puede inducir fibrilación ventricular, ¿sí? Una condición letal si no se realiza desfibrilación inmediata. El promedio de la resistencia eléctrica del cuerpo humano, dice, bajo condiciones normales de piel seca, es aproximadamente 5 kiloohms. Bien, la resistencia promedio del cuerpo humano había sido que 5 kiloohms. Durante una evaluación clínica de riesgos motrices se plantea el siguiente escenario. Una persona al manipular un electrodoméstico defectuoso entra accidentalmente en contacto directo con la red domiciliaria de 230 voltios. Con base a esta situación, calcule la intensidad, dice, de corriente que atraviesa el cuerpo del paciente. ¿Está bien? Entonces nos pide calcular la intensidad de corriente que atraviesa del paciente. ¿Está bien? Entonces, vayamos al análisis de datos. ¿Sí? Datos. ¿Qué tenemos acá? Um, Sabemos que la resistencia del cuerpo humano nos da de 5 kilo ohm. ¿Está bien? Tenemos de 5 kilo ohm. También nos da el voltaje que tenemos domiciliario de 230 voltios. ¿Está bien? Y nos pide calcular la intensidad de corriente. Entonces, para calcular la intensidad de corriente, ¿sí? Vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Sí? Voltaje. El voltaje lo se eleva a la intensidad de corriente por la resistencia según la ley de Ohm. Y ahí vamos a despejar la variable que nos pide calcular, que es la intensidad de corriente. Por tanto, la resistencia pasa a dividir, la intensidad de corriente va a ser voltaje y la resistencia. ¿Ya? Entonces ahí puedo ir a hacer, reemplazar valores, ¿verdad? Entonces, tengo mi voltaje, que es de 230, estoy reemplazando en esta ecuación, ¿ve? Voltaje que me dan, que es de 230 voltios. ¿Está bien? 230 voltios dividido entre mi resistencia. ¿Me dan en qué? Mi resistencia me dan en 5 kilo ohms, ¿verdad? Entonces, tengo que transformarlo a ohms, nada más. Acá, acá ya lo tengo transformado, ¿no ven? Con el prefijo kilo, ¿sí? Estos 5 kilos serán 5000 ohms, ¿verdad? Entonces, estoy reemplazando el acelerador acá, ¿sí? 230 entre 5000 ohms, que va a ser 0.046 amperios, ¿está bien? Entonces, esa es la intensidad de corriente que circula en un cuerpo humano. ¿Está bien? Sí, hemos usado la ley de Ohm. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Consulta. Y que siempre tiene que estar en metro ampere, ¿verdad? Perdón, pero no lo escucho muy bien. El resultado siempre tiene que estar en metro ampere. No, no es simplemente para ver, para no hacer esta notación. Por tanto, ustedes pueden escribir en miliamperios, en kiloamperios, ¿cierto? Pero con que ya lo dejen acá, 46 por 10 a la menos 3 amperes, ya está, sí, está resuelto. ¿Está bien? A no ser que el enunciado, les digo, calcule de la intensidad de corriente en miliamperio. Entonces ya les diga de entrada en qué deben que les calcule. Entonces ahí sí hacemos nuestra operación y la calculamos en miliamperio. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Bien, continuemos entonces, ¿sí? Continuemos. Ahora vamos a ver un poco de
porque son circuitos eléctricos. ¿Sí? O sea, toda la combinación de los elementos que hemos visto, ¿sí? Del requerimiento, de la prostática, ¿sí? Todos los elementos que hemos estudiado, ¿sí? Conforman un circuito eléctrico. ¿Ves? La resistencia, capacitor, todo. Estos elementos combinados en un circuito, en un sistema, conforman un circuito eléctrico, ¿sí? Cada elemento funciona, ¿sí? Tiene una función determinada. Es como el ejemplo que les daba del arbolito de Navidad, ¿verdad? ¿Sí? Cada elemento, cada poquito, por ejemplo, conforma una resistencia, ¿sí? Yo aumento un voltaje, ¿sí? Entonces, cada uno va formando una oposición a la corriente eléctrica, va regulando. Y el voltaje, ¿sí? No es directo, ¿verdad? A los foquitos, si ustedes se dan cuenta, hay un aparato pequeño, un pequeño equipo, donde generalmente lleva música. Al interior de ese aparatito, ¿sí? Hay un pequeño circuito eléctrico, y como una placa verde, ¿cierto? ¿Sí? Donde también están resistores, capacitores, resistores, ¿está bien? Que regulan el voltaje, ¿verdad? Entonces, no alimentan los 220 que tenemos en el domicilio, ¿verdad? Voltaje, sino, si fuera directo, los foquitos, boom, ¿no? Está bien, entonces, además que es un sistema de conexión en serie o en paralelo, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ese sistema, sí, a esa utilidad que le da, se le conoce como conexiones o circuitos, perdón, se les conoce como circuitos eléctricos, ¿está bien? Esos elementos se le conocen como circuitos eléctricos. Bien, entonces cuando tenemos circuitos eléctricos conformados a través de tipos, etcétera, estamos siempre refiriendo, sí, eh, en alguna vez y decimos cuál es la potencia que transfiere, ¿sí? ¿Cuál es la potencia que tiene este equipo? Y alguna vez nos interesa saber. Y esta potencia simplemente es calcular la rapidez de transferencia de energía, ¿sí? Calcular la rapidez de transferencia de energía. Un ejemplo claro y de esa necesidad que nosotros tenemos, ¿sí? Es, por ejemplo, de, de nuestro cargador, ¿está bien? ¿Sí? Nuestro cargador de celular. ¿Sí? Nos gusta que tenga buena potencia. ¿Por qué? Porque se acaba mi batería, entonces quiero cargarlo no sé, en 20 minutos quisiera tener un 100%. Me interesa esa potencia, ¿no? Algunos se cargan en una hora, las cargas rápidas en 30 minutos, 45 minutos, varían. Ese criterio está aplicado a lo que es la potencia, ¿verdad? ¿Qué se relaciona con qué? Con la cantidad de intensidad de corriente eléctrica por la diferencial del potencial. Entonces, de esa manera puede calcularse la potencia de un tema. ¿Está bien? Ahora, si aplicamos la ley de Ohm, la combinamos a esta ecuación, podríamos también tener que nuestra potencia podríamos calcular con esta relación, ¿está bien? Sí, que es la diferencial potencial al cuadrado, ¿sí? Dividido la resistencia. ¿Sí? Entonces, como ya hemos visto en otros capítulos, ¿sí? Esta nuestra potencia sus unidades de medida son en watt. ¿Está bien? ¿Sí? Unidad de medida de nuestra potencia va a ser en watt. ¿Está bien? Bien, ahora vayamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vayamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo en el enunciado? Bien, sí, nos dice lo siguiente. Durante un procedimiento quirúrgico, nos dice, durante un procedimiento quirúrgico, el equipo médico utiliza un bisturí eléctrico monopolar para realizar cortes precisos en el tejido del paciente. Este dispositivo, nos dice, funciona aplicando un diferencial de potencial controlado para generar calor localizado por el efecto Joule. En este caso, el bisturí eléctrico aplica un voltaje constante de 120 voltios sobre un segmento de tejido, el cual para fines de análisis se idealiza como una resistencia puramente eléctrica.
Bien. Despreciando efectos biológicos complejos como variaciones de humedad, perfusión sanguínea o anisotropía del tejido. Con esta información, dice, determine cuánta potencia eléctrica entrega el bisturí al tejido, al tejido durante el procedimiento. ¿Está bien? Entonces, hagamos nuestro análisis de datos primero. ¿Está bien? Sí. Nuestra base de datos nos dan como datos, ¿sí? ¿Está bien? La diferencial potencial a la cual está aplicado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? El bisturí nos dice eléctrico tiene un voltaje de ¿qué? De 120 voltios. ¿Está bien? Tenemos un voltaje de 120 voltios. ¿Sí? Y nos dice que eh, se idealiza como una resistencia eléctrica de 240 ohms de resistencia. Y nos pide calcular la potencia, ¿sí? La potencia que tiene nuestro bisturí al realizar el procedimiento. ¿Bien? Entonces, solución. Vamos a aplicar nuestro concepto si queremos simplemente de potencia, ¿sí? La potencia es igual a ¿qué? Voltaje por intensidad de corriente. Entonces, como nuestro análisis de variables, vemos que tenemos diferencial de potencial, pero no nos dan como dato la intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, yo puedo estimar esta intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces, previamente, ¿verdad? Para calcular la potencia. Entonces, por la ley de Ohm, sí, la ley de Ohm, sabemos que la variación de potencia es igual a la intensidad por resistencia. De ahí voy a despejar, y acá ya está despejado, ¿verdad? ¿Sí? La intensidad de corriente es igual a ¿qué? La variación del potencial, ¿sí? Por voltaje dividido entre la resistencia. También, sí, esa es la intensidad de corriente por la ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces, voy a empezar valores acá, ¿sí? Como ya me dan el diferencial de potencial por voltaje, ¿no? 120 voltios, reemplazo ese valor, ¿sí? 120 voltios dividido entre la resistencia. También me dan la resistencia, ¿verdad? La resistencia es de 240 ohms. Reemplazo ese valor, 240 ohms. Y la intensidad de corriente va a ser igual a que 0.5 amperios. Bien, 0.5 amperios. Ahora, como ya tengo calculado mi intensidad de corriente, ahora sí puedo determinar cuál es esa potencia del bisturí en el procedimiento quirúrgico. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces reemplazo en mi ecuación de potencia la intensidad de corriente para ponerla calcular. Entonces, ahí vamos a el procedimiento acá abajo. ¿Sí? La potencia es igual a ¿qué? Voltaje por intensidad de corriente. Mi voltaje me ha dado como dato 120 voltios. Reemplazo ese valor. En vez de V, mi voltaje es 120 voltios. ¿Sí? Y en lugar de I, corriente de corriente, reemplazo el valor que he calculado anteriormente, que es de 0,5 amperios. Entonces será por 0,5 amperios. Por lo tanto, el resultado final de potencia va a ser igual que 120 por 0,5 va a ser igual que 60 watts de potencia que da el bisturí al tejido durante el procedimiento. ¿Bien? Entonces, el valor que nos pide aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Bien, continuamos entonces. ¿Sí? Bien, hasta acá habríamos terminado el capítulo, pero vamos a seguir avanzando algunos ejercicios más que tenemos que ver para fortalecer todo el capítulo. ¿Está bien? Sí, para repasar, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bien, tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice calcular la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales de placas de un esterilizador del instrumental médico de cirugía. Si las cargas son de
carga Q sub 1 igual a 3 por 10 a la menos 6 columpios y carga 2, 4 por 10 a la menos 6 columpios. De ambos están separados 0,5 metros y la constante K de proporcionalidad es igual de 9 por 10 a la 9 newton metros sobre columpio cuadrado. ¿Sí? Entonces, hagamos nuestro análisis de datos, ¿sí? De entradita nos dice, ¿no? Calcular la fuerza electrostática, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que la, a ver, la base de datos, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a recordar. Aquí. En esta base de datos vamos a tener, nos dan dos cargas, ¿verdad? Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1 es 3 por 10 a la menos 6 columpios y Q sub 2 4 por 10 a la menos 6 columpios. Nuestro importante K, que siempre va a tener el mismo valor, ¿verdad? Y la distancia de separación de las cargas es 0,5 metros. Entonces, aplicamos la ley de Coulomb, ¿ve? La ley de Coulomb que nos dice la fuerza, tanto por la fuerza nos dice la fuerza va a ser igual a la constante K de proporcionalidad por la constante, por la carga Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre la distancia que las separan las cargas. ¿Ve? Entonces, reemplazo los valores. Mi constante K es igual a 9 por I sobre 9. Reemplazo el valor. Como todos mis unidades están uniformes, voy a reemplazar simplemente el valor. ¿Ve? Sí, valor. La carga Q sub 1 es igual a ¿qué? 3 por 10 a la menos 6. La carga Q sub 2 es igual a 4 por 10 a la menos B. Y la distancia que separa las dos cargas es de 0,5, ¿verdad? 0,5 metros. Pero todo esto debe evaluar 4. ¿Está bien? Entonces, hago las operaciones respectivas. Voy a tener que esa fuerza, sí, la fuerza que está que actúa sobre las dos cargas es igual a ¿qué? A 0,40. A 0,432 newton. ¿Sí? Entonces, estamos repasando. ¿Verdad? Aquí es la aplicación de la ley de Coulomb, ¿verdad? Tenemos que calcular la fuerza L. ¿Está bien? Si tuvieran alguna duda, consulta ustedes, me interrumpen y explicamos. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Problema 5. Otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Un sensor, ¿ok? Un sensor de saturación de oxígeno, un sensor de saturación de oxígeno utiliza un pequeño circuito, ¿sí? Utiliza un pequeño circuito donde la corriente que alimenta el LED infrarrojo es de 5 miliamperios, utilizando una batería de 3 volts. ¿Cuál debe ser, dice, la resistencia que controla esa corriente? Pide la resistencia. ¿Está bien? Inciso B. ¿Cuánta potencia disipa la resistencia? ¿Está bien? Importante para evitar el calentamiento del sensor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vayamos a cálculo. ¿Está bien? Pues para calcular la resistencia, nuevamente vamos a usar la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Entonces acá ya está despejado, ¿verdad? ¿Sí? La resistencia va a ser a través de la ley de Ohm. Sí, estamos utilizando la ecuación de la ley de Ohm, donde la resistencia despejada de la ley de Ohm va a ser igual a ¿qué? Resistencia igual a ¿qué? Voltaje dividido entre la intensidad de corriente. ¿Sí? Voltaje va a ser igual a ¿qué? La resistencia va a ser igual a ¿qué? Voltaje entre intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces tengo el voltaje, ¿sí? Me dan como dato, ¿cierto? ¿Sí? Me dan como dato es de 3 voltios, ¿verdad? De 3 voltios. Entonces, valor 3 voltios. Y da la intensidad de corriente, ¿cierto? La intensidad de corriente es de qué? 5 miliamperios, ¿verdad? Como es mili, tengo que convertirlo en amperio. Entonces, será 0,05 amperio. ¿Está bien? Por tanto, mi resistencia será de 600 ohms. Entonces, la resistencia que debe tener para controlar la corriente es de 600 ohms. Entonces, debe tener una
resistencia de 600 ohms. ¿Está bien? ¿Qué más nos piden? Inciso B. ¿Cuánta potencia disipa la resistencia? Como ya calculé la resistencia, ahora voy al cálculo del inciso B, que me pide la potencia disipada la resistencia. Entonces sabemos que la potencia es igual a ¿qué? Al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Está bien? El voltaje es de 3 volts, ¿ya? 3 volts. Por la resistencia que es 0,05. Por la intensidad de corriente, perdón, que es 0,05. Por tanto, mi potencia va a ser igual a ¿qué? 0,015 watts. O sí, también se le puede representar como 15 miliwatts. ¿Ven? Sí. Entonces, indicamos que se disipan solo 15 miliwatts, ¿no? Seguro con el contacto de la piel. ¿Sí bien? Entonces, esta resistencia, por ejemplo, sí, um, como indica en la pregunta, ¿cuál debe ser la resistencia que controla ese corriente? Si el equipo, por ejemplo, tiene un voltaje, ¿verdad? Si se conectara directamente a fuente domiciliaria sin voz de IT, ¿cierto? ¿Qué ocurriría? Nos electrocutaría, ¿verdad? Sí, nos electrocutaría. Entonces, las resistencias sirven para eso, ¿sí? Para, en el concepto de estudios que el control del flujo de corriente eléctrica, ¿no? Va a disminuir este voltaje, ¿cierto? Sí, va a disminuir este voltaje. Incluso este 3 voltios, ¿sí? ¿Cierto? Dentro de estos 3 voltios que está limitado el oxímetro, el que ustedes ven, ¿cierto? Yo tengo que incluir una resistencia de 600 ohms para que yo cuando me hagan la medida así, me midan con el oxímetro, ¿cierto? No sienta, ¿cierto? Sea tolerable, ¿sí? No sienta eh, la electricidad, ¿sí? Claro, entonces sea un nivel tolerable. ¿Sí? Para eso sirve, ¿cierto? También el uso de la resistencia para disminuir la intensidad de corriente y soportar los voltajes que tiene ahí. ¿Está bien? Es una de las aplicaciones. ¿Sí? ¿Y alguna duda o consulta que tenga? Bien, pues con eso habríamos concluido el capítulo. Con eso habríamos concluido el capítulo. El capítulo, capítulo 11, ¿sí? Pues entraríamos a ver el capítulo 12. Bien, unos 10 minutos para ver la parte introductoria. Este capítulo es cortito, ¿está bien? Cortito es más. Bien, tenemos el último capítulo, el capítulo final, si prefieren, que es el campo magnético y el electromagnetismo. Bien, pues, como siempre, en cada capítulo tenemos objetivos del capítulo. Por ejemplo, esta es comprender los principios fundamentales del magnetismo, del electromagnetismo. Bien, explicar la relación de corriente eléctrica y campo magnético. También es, uno de los objetivos es identificar cómo un campo magnético variable puede inducir corriente eléctrica. También es analizar el comportamiento de imanes, cargas de movimiento ahí, conectores sonoros a campos magnéticos. ¿Bien? Otro es también aplicar ecuaciones esenciales de electromagnetismo, ¿sí? Para resolver problemas. ¿Bien? También otra es conocer las principales aplicaciones médicas derivadas del electromagnetismo. ¿Bien? Como la resonancia magnética, la EMG, la estimulación magnética transcranial. ¿Está bien? Entonces, para cumplir los objetivos, ya desarrollado el título
12 el campo magnético y electromagnético en sus puntos, ¿sí? Lo que es introducción al electromagnetismo, una pequeña visión histórica, ¿sí? Breve. ¿Qué es el magnetismo? Vamos a ver polos magnéticos, ¿sí? Realizar una clasificación de materiales magnéticos, campos magnéticos, líneas y campos. ¿Sí? La corriente eléctrica produce un campo magnético. También la fuerza magnética sobre cargas y conductores. Vamos a ver la inducción electromagnética. ¿Sí? Vamos a ver la resonancia magnética. Y bueno, como siempre, las referencias bibliográficas ustedes pueden consultar para, ¿cierto? Fortalecer más los conocimientos que estamos mm, adquiriendo. ¿No? Bien, entonces vayamos a la introducción del electromagnetismo. ¿Está bien? Entonces, el electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad, ¿sí? Y el magnetismo, eh, de dos fenómenos que inicialmente se consideraron independientes, de cuáles, la electricidad y el magnetismo. Y se pensaba antes que estos eran totalmente separados, pero no, se ha visto que estos tienen están estrechamente relacionados. ¿Ve? Entonces, este vínculo puede explicar el funcionamiento de motores, generadores, transformadores, etc. Y un montón de equipos tecnológicos médicos. ¿No? Entonces, ahora, cómo se ha ido generando el concepto del electromagnetismo a través del tiempo, ¿no? De la historia, que es que, ¿sí? Bueno, desde 1820 sí se ha descubierto que es una corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, Hans Christian, ¿sí? Ha descubierto la corriente eléctrica, ¿sí? Que desvía la aguja de una brújula, por ejemplo, ¿sí? Como la aguja de la brújula se desvía, ¿sí? Entonces, Hans Christian hecho ese descubrimiento y le ha ido estudiando, que más adelante vamos a hacer mención, ¿sí? No la voy a mencionar, ¿sí? Como la aguja, por ejemplo, de la brújula se desvía, de todo y apunta a un solo polo, ¿verdad? ¿Sí? Eso se lo cojan, listo. Otro ejemplo, por ejemplo, es de María, ¿sí? Que ha formado varias leyes que distribuyen las corrientes eléctricas, ¿sí? Sí, que generan campos magnéticos, ¿sí? Asimismo, está Faraday, ¿no? Michael Faraday, ¿sí? Que ha demostrado que el campo magnético variable induce una corriente eléctrica, ¿no? Que tú decías, ¿no? Al mencionar que induce, está directamente que dirige, ¿no es cierto? Sí, que de alguna manera están relacionadas con el campo magnético, con la corriente eléctrica, ¿sí? Están relacionadas directamente, ¿sí? Por eso, eh, por eso Faraday nos dice que induce, ¿no es cierto? Sí, el campo magnético variable induce a una corriente eléctrica, y nos lleva, ¿sí? Nos lleva a una corriente eléctrica. James Maxwell, por ejemplo, así, ya ha empezado a unificar formalmente, ¿sí? Lo que es la electricidad y el magnetismo. Bien, y ya empezaron a dar conceptos más avanzados ¿no? Entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, ese es un poquito el desarrollo sí, que ha permitido la creación de varias tecnologías modernas que actualmente usamos en medicina, en telecomunicación, en electrónica. Bien, entonces el magnetismo, sí, el magnetismo, pero vamos a ver un poco del magnetismo. El magnetismo es una propiedad de ciertos materiales, ¿bien? ¿Sí? Eh, que nos permite ejercer fuerzas de atracción o repulsión, ¿cierto? Sé que la hemos visto en el capítulo anterior, ¿verdad?
que se debe a través de carga, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, acá vamos a explicar más un poquito más de la parte teórica, ¿sí? Entonces, el magnetismo nos dice que es una propiedad de ciertos materiales, ¿está bien? De ciertos materiales que permiten ejercer fuerzas de atracción o repulsión entre materiales, y es lo que conocemos como imán, ¿sabes? Entonces, simplemente ese es el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, un imán, ¿sí? Un imán puede poseer siempre dos polos, ¿está bien? Sí, un imán posee siempre dos polos, como se puede llamar, ¿sí? Y también conocemos de experiencia propia, ¿sí? Entonces, esos polos generalmente son, ¿qué? Son el norte, ¿sí? Y el sur, ¿sí? Entonces, los polos iguales, y como ya mencionado, igual que las cargas, y los polos iguales tienden a repeler, ¿cierto? Mientras que los polos opuestos se empiezan a atraer. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, la interacción entre estos polos permite explicar fenómenos como la orientación de la brújula y el comportamiento de materiales inantados. ¿Está bien? No sabemos que, por ejemplo, la brújula siempre va dirigido al norte, ¿verdad? Y esto nos sirve para orientarnos, ¿verdad? Y esto, pues, esa es una aplicación de estos conceptos, ¿está bien? De electromagnetismo. Ahora, ¿sí? Vamos a ver la clasificación de materiales, ¿sí? Que tienen, que son magnetizados, ¿verdad? Que tienen comportamiento de magnetismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tipo de material, ¿sí? Acá, tipo de materiales diamagnéticos, ¿está bien? Estos, por ejemplo, se oponen débilmente, ¿está bien? Si tienen un campo magnético débil, ¿sí? Tienen una magnitud residual nula, ¿sí? Su alineación de dipolos de dominio, ¿sí? El tiro que tengo, ¿sí? Y estos materiales, por ejemplo, son el bismuto, cobre, agua, ¿sí? La plata, ¿sí? Hay objetos paramagnéticos, ¿sí? Son débilmente atraídos, ¿sí? Entre sus propiedades son débilmente atraídos, ¿sí? Tienen una magnitud residual nula, ¿sí? Estos elementos, por ejemplo, pueden estar conformados como el aluminio, el magnesio, el platino, ¿sí? Y hay unos elementos que son los ferromagnéticos, ¿sí? ¿Sí? Que son fuertemente atraídos, ¿sí? Tienen una magnetización alta, ¿está bien? ¿Sí? Estos, por ejemplo, son el hierro, níquel, y cobalto, ¿sí? Y bueno, hay otros que son magnéticos, ¿está bien? Igual, sí que su respuesta al magnetismo es muy baja, es nula, es el hierro, el níquel, el óxido, ¿no? Y los ferromagnéticos, ¿sí? Que también tienen atracción media, ¿no? ¿Sí? Para uso tecnológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, su magnetización es media, ¿no? De media a cero, ¿no? Estos elementos son falibles. Entonces, de todos estos elementos, ustedes se han preguntado cuál es el material de que está elaborado el imán. ¿Se han preguntado? ¿Verdad? Entonces, esos materiales, por ejemplo, están elaborados los imanes que conocemos, ¿sí? Esos son los conocidos ferromagnéticos. Bien, sí, que justamente están acá, ¿cierto? Donde su magnetización es alta, ¿ya? Es alta. Y esos materiales son el hierro, níquel y cobalto. Entonces, pues son los elementos que el imán que conocemos pues, están conformados por el tipo de material que se los conoce como ferromagnético. ¿Sí? ¿Bien? Vamos a ver, ¿bien? El caso es lo que hemos visto en experiencia, ¿no? Es lo que pueden ver y pecar, ¿no? Pero alguna vez nos preguntamos, ¿de qué está hecho el imán? ¿Cuál es el material? Esos elementos se llaman ferromagnéticos, ¿cierto? Y, que tienen alta magnetización. Esos materiales son, por ejemplo, el hierro, el níquel, el cobalto, ¿no? Que tienen gran aplicación, ¿verdad? En el uso del uso del destornillador, ¿no? En la punta del destornillador se pone uno de estos elementos, ¿cierto? Y se constituye como un imán, ¿cierto? Para que no se caiga el tornillo, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso?
pequeñas aplicaciones que se han ido dando a estos elementos ferromagnéticos, ¿sí? Bien, vamos a quedar aquí, estamos en 53. Vamos a quedar acá. A ver, la siguiente clase van a seguir desarrollando este capítulo. Como les mencioné, este es cortito, ¿sí? Así que lo vamos a concluir. ¿No hay alguna pregunta, me consulta, una duda, una curiosidad, algo? Terminamos la clase de hoy acá y continuamos el día jueves. ¿Está bien? Está Bien, bien, Inge, muchas gracias. muy bien. Entonces que tengan un buen día. Nos encontramos el día jueves. Hasta luego, Inge, igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge.